Las compañías y empresas generalmente hacen los aumentos de salario principiando el año, aunque no siempre es así. Algunas veces lo hacen en cualquier mes del año, ya sea porque lo aplican algunos meses diferentes a lo que es enero, o también porque el periodo que se completa ese año para hacerle un incremento de salario a algún empleado es en un mes específico. Entonces, sin importar en el mes o en el año que vayas a tener un incremento de salario, en este video te voy a explicar cómo algunas empresas usan este término para engañarte con eso del aumento de salario, cuando en verdad lo que están haciendo es un ajuste salarial. Y no muchas veces ese ajuste salarial compensa ciertos parámetros. Adicionalmente, también te voy a explicar, por ejemplo, por qué el salario mínimo para Colombia no aumentó, sino que disminuyó para 2022. De igual manera, te voy a explicar cómo puedes sacar este indicador si estás en un país como México o incluso en cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo, porque la fórmula es la misma. Bienvenidos a un nuevo video, soy Ricardo Gallego. Para comenzar, algo muy importante es que lo primero que debemos analizar es la tasa de inflación del año inmediatamente anterior de cada uno de los países. En este caso, por ejemplo, para Colombia, la tasa de inflación se situó sobre el 5.62% año contra año, destacándose alimentos y bebidas con un 17.23%, hoteles y restaurantes con un 8.83% y transporte con un 5.69%. En otras palabras, esto nos dice que en promedio un artículo que en Colombia valía 100.000 pesos pasaría a costar este año 105.620 pesos. Lo mismo sucede en las demás economías de Latinoamérica. Por ejemplo, para México, este mismo indicador de inflación del año inmediatamente anterior se ubicó sobre el 7.5%. Es decir, algo que costaba en promedio 100.000 pesos mexicanos pasaría a costar este año 107.500 pesos mexicanos. Y en este momento acá aprovecho para preguntarte, ¿en tu país has evidenciado en el año pasado o en lo que va de este año algún aumento de gasolina, huevos, algún alimento, algo de transporte o algún otro elemento? Compárteme tu respuesta en los comentarios. Y acá es donde empezamos a desprender ese análisis puntual de los salarios en cada uno de los países. ¿Esto qué quiere decir? Si en Colombia, por ejemplo, la inflación estuvo sobre el 5.62% y tienes un aumento de salario por debajo de ese porcentaje del 5.62%, significa que ese aumento ni siquiera estaría compensando esa desvalorización del peso colombiano. Y lo más preocupante aún es cuando esa cifra se entra a analizar en dólares. Y eso te lo voy a comentar ahora más adelante. Siguiendo la misma línea, si en México, por ejemplo, tu salario se incrementa por debajo del 7.5%, tampoco estarás logrando equiparar esa devaluación del peso mexicano. Devaluación que se da de un año a otro año. Y entonces lo que debes analizar te voy a explicar muy detallado en este cuadro para que lo apliques y lo saques sin ningún problema. Bueno, aquí vamos a empezar entonces con el ejemplo numérico. Vamos a suponer que hay un salario actual de 2 millones de pesos colombianos. También lo podríamos decir que son pesos mexicanos, aunque yo sé que 2 millones de pesos en México es bastante. Entonces en el caso de Colombia la inflación fue el 5.62%. Eso quiere decir que al multiplicar 2 millones por el 5.62% debería existir un ajuste de 112.400 pesos. Finalmente, sumando 2 millones más los 112.400, el valor mínimo del salario debería ser de 2.112.400. ¿Esto qué quiere decir? Si tú ganabas en el año anterior 2 millones de pesos y te pagan por debajo de 2.112.400, no estás logrando siquiera igualar este porcentaje de la inflación. Lo vamos a ir viendo aquí con el ejemplo. Entonces, el ajuste número uno es, tenemos el salario de los 2 millones de pesos, va a haber un ajuste por debajo de la inflación como ejemplo, que sería un 5%, eso me da una diferencia de 100.000 pesos adicionales. Entonces, el salario pasaría de 2 millones a 2.100.000. Comparado con el valor mínimo, la ganancia que estaría teniendo este ajuste de salario es de menos 12.400 pesos. Entonces, si alguien te dice que te está aumentando el salario 5% cuando la inflación fue del 5.62%, es una mentira. Porque como ves, la ganancia neta es negativa sobre 12.400 pesos. Ahora miremos, por ejemplo, un ajuste cuando es por encima de la inflación. Tenemos el salario base de 2 millones de pesos del año anterior
un porcentaje de incremento de 7%, que está por encima del 5.62%, una diferencia que estaría de 140.000 pesos adicionales para un total de 2.140.000. Entonces el aumento no son estos 140.000, aunque pues podría ser como el aumento de los 140.000, pero la ganancia neta al descontar el efecto de la inflación es de solo 27.600 pesos. Esto es muy importante que lo tengas presente. Al pasar del salario de 2 millones con un ajuste del 7% y ganar 2.140.000, el ajuste real por encima de la inflación es 27.600 pesos. De resto, lo que está haciendo es equiparando esta pérdida de dinero por el aumento de la inflación. Ahora veamos este ejemplo en dólares. Para poner este ejemplo en dólares vamos a tomar el salario base del año 2021, que son 2 millones de pesos, y el salario con aumento del 7%, que es el que mejor nos dio respuesta acá, de 2.140.000 pesos. Resulta que el dólar el 1 de enero de 2021 estaba en 3.432,50 pesos la TRM, y el dólar el 1 de enero de 2022 estaba en 3.981,16 pesos la TRM. ¿Esto qué quiere decir? Al dividir este valor del salario de 2021 sobre la TRM de 2021, nos da que hay un salario de $582,67. Y el salario de 2022 con un aumento del 7%, al dividirlo sobre la TRM del 1 de enero de 2022, nos da un valor de $537,53. ¿Qué significa? Al sumar y restar estos valores, nos da que para el ejemplo, a pesar de que aparentemente en pesos hay una ganancia de 27.600, en dólares hay una pérdida de $45,13 entre un año y otro. Y eso que el aumento está por encima del 5.62%. Ahora, ¿cómo se ve esto, por ejemplo, para el salario mínimo? Si nos vamos entonces para el salario mínimo, el salario base sin auxilio de transporte estaba en 908.526 pesos y el salario mínimo para 2022 quedó en 1 millón de pesos. Al hacer la diferencia entre uno y el otro, quiere decir que el salario mínimo aumentó un 10,07%. Si se compara con la inflación, que fue del 5.62%, sí estuvo más alto. Pero ahora vamos a traerlo en dólares. En dólares vamos a coger este salario de 2021 y lo vamos a dividir sobre el valor del dólar el 1 de enero de 2021. Nos da que son $264,68. Y lo mismo, el salario de 2022 dividido la TRM del 1 de enero de 2022. Nos da $251,18. ¿Qué significa esto? El ajuste en el salario mínimo comparado en dólares, a pesar de que es una tasa más alta que la inflación, vamos a ver cuánto más alta es 4.45 puntos por encima de la inflación. Al pasarlo en dólares, estamos perdiendo $14 en esa compensación del salario mínimo. Entonces, cuando se dice que el salario mínimo aumentó con respecto al año 2021, realmente si se pasa a dólares, está disminuyendo, está perdiendo valor el peso frente a una moneda como el dólar. Eso significa que si se va a comprar en dólares, se va a salir de paseo al exterior, todas esas conversiones siempre vamos a estar a pérdida. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los otros países de Latinoamérica. Simplemente es ajustar estos valores de acá. Por ejemplo, para México, que era del 7,5%. Si mantenemos los mismos 2 millones, quiere decir que 2.150.000 debería ser el mínimo. Por debajo, si lo aumentan del 5%, estaría perdiendo 50.000 pesos. Y si lo aumentan un 10%, estaría ganando unos 50.000 pesos. Y ya habría que pasarlo con la TRM de México, que ese sí lo dejo para que lo hagan ustedes en el caso que la tengan ahí. Y de igual manera se puede hacer para cualquier país de Latinoamérica. Obviamente pueden colocar acá las cifras ya más aterrizadas de cada país, pero a nivel de números es exactamente lo mismo. Entonces, lo que te acabo de mostrar, como puedes ver, se puede aplicar para cualquier país de Latinoamérica o incluso del mundo. Resumiendo, lo que debes hacer es tomar el valor de inflación referente anual de cada país. Inmediatamente después verificas cuánto es ese porcentaje de aumento o de ajuste salarial que estás teniendo o que te están haciendo. Como dato de entrada, si es por debajo de la inflación, ya estás perdiendo. Y por último, lo que debes hacer es tomar el valor de referencia del dólar. Si bien se sabe que el dólar sube y baja todos los días, es muy importante tomar una época de referencia. Por ejemplo, en el caso que veíamos anteriormente, tomamos el 1 de enero de 2022 versus el 1 de enero de 2020. Que es como el primer día oficial de cada año. Entonces es un buen parámetro para comparar. Con estos datos y al aplicar estas fórmulas,
Finalmente podrás identificar si tu salario, 1, en tu moneda local está aumentando por encima o no de la inflación, y 2, si con respecto al dólar también está aumentando o está decreciéndose. En ese caso sería una farsa aún muchísimo mayor. Ahora, por ejemplo, si tienes una empresa, un emprendimiento o un negocio, esas ganancias o esos dividendos anuales es muy importante que empiecen a tener un retorno superior a este valor de la inflación, porque tal como se veía con el ejemplo de los salarios, en las empresas pasa lo mismo. Si no logras tener unas rentabilidades o unos retornos superiores a esta tasa de inflación, significa que tu negocio no estaría andando muy bien, que digamos. Entonces ya vimos que para Colombia debería ser por encima del 5,62% y para México debería estar por encima del 7,5%. Esto garantizaría por lo menos que tu empresa o tu negocio o tu emprendimiento o tus inversiones no están perdiendo valor, sino que se está como logrando compensar esa pérdida y devaluación constante del dinero. Ahora, si te preocupa esta devaluación constante de todas las monedas a nivel mundial, que son llamadas las monedas o el dinero fiat, te invito para que comiences a estudiar y ver si podrías invertir en criptomonedas. Y en el canal también tengo un gran contenido referente a todo este tema, pues es un elemento adicional de inversión que deberías contemplar en estos momentos y con el cual podrías protegerte de esos valores de inflación tan altos que estamos viendo no solo en los países de Latinoamérica, sino de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Y otro punto importante, y ya para terminar este video, es que no quiero entrar en polémicas ni en discusiones políticas. Solo quiero que veas y que identifiques cómo puedes hacer ese análisis con respecto al aumento de tu salario o al aumento de tus ingresos, para que te des cuenta si es realmente un aumento, un ajuste, o si por el contrario, estás perdiendo valor, tal como lo veíamos en el ejemplo. Entonces, independiente del tema político, lo importante es que veas cómo se hace ese análisis sencillo y paso a paso. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.